Colombia ha asumido íntegramente el concepto de fiesta en el sentido literal de la palabra, hasta desarrollar una personalidad que la distingue de cualquier otra afición. Es la hora del mediodía en un lugar cualquiera del país. Pronto, la ciudad va a olvidar los traumas del quehacer diario y ocupará urgentemente su plaza en los tendidos. Esta es una imagen que se repite cíclicamente de diciembre a enero, cuando el calendario de las grandes ferias trae hasta el país a las grandes figuras del toreo, que son acogidas con tal ardor que ellos mismos se extrañan de la pasión que brota del público. Fiestas a nadie molestas porque a nadie causan daño. Fiestas porque empieza el año y porque termina. Fiestas. Que tal y tanta es la afición de los colombianos por el espectáculo taurino desde que estas tierras se nombraran como Nueva Granada y la Bogotá de hoy, Santa Fe entonces, asistía regocijada a los juegos que tenían por escenario su Plaza Mayor y las callejas circundantes. 400 años después, la situación de un continente que se debate entre grandes tensiones, propiciadoras de las fuertes medidas de seguridad que muestran las imágenes, no es freno en modo alguno para que los colombianos asistan a la representación del rito que desde 1550 es para ellos condimento inexcusable de cualquier celebración. Como en el resto de los países conquistados y colonizados a partir del descubrimiento, la llegada del virrey o cualquier acontecimiento metropolitano, entiéndase la coronación de un rey, la venida al mundo de un príncipe heredero, la canonización de un nombre nuevo que accedía al santoral, etcétera, etcétera, eran excusa suficiente para este tipo de regocijos en los que se jugaban toros nacidos ya en el país, se practicaban suertes singulares y se contabilizaban no pocos heridos y aún muertos. La fiesta en la calle, como hoy. La fiesta nacida al compás de una nueva cultura, asumida tanto por el mestizaje, que se produjo enseguida, como por los aborígenes. Fernando Santos, periodista, heredero de una estirpe ilustre, nos guía a través de la idiosincrasia de este pueblo generoso. Quisiera decirles que Colombia es tal vez de los países americanos más vinculados, por muchas razones, a la tradición española. Yo creo, sin exagerar, que es tal vez el más hispanista de todos los países latinoamericanos. Aquí no existe en ningún momento, como decía en México, un culto a nuestros antepasados indígenas. La razón es muy lógica. Nuestros indios nunca tuvieron la prepotencia de los aztecas o de los incas. Mis abuelos, mis tatarabuelos, porque estoy seguro que tengo sangre indígena, pertenecían a unas razas un poco decadentes. Los chibchas, los caribes, los taironas, estuvieron colocados entre las dos corrientes grandes de los incas que llegaron hasta el Ecuador y los aztecas que llegaron hasta Centroamérica. Quizá eso podría explicar un poco que nuestros antecesores no tuvieron la fuerza de las dos grandes razas indígenas y por eso el predominio de España en Colombia es muy grande y permanece. Aquí, a diferencia de otros países, nos enorgullecemos de nuestra tradición hispánica. Tradición fielmente representada, lo mismo en el ámbito urbano que en el rural. La sabana que circunda Bogotá es un antiplano de color verde, verde intenso, verde esmeralda, que se extiende en la cima de una de las tres cordilleras en las que los Andes se parten al aproximarse al sur de Colombia. Pastos finos que albergan y crían caballos y toros, y cuidadas extensiones plantadas de cereales que, llegada a la sementera, doran el horizonte próximo. A vista de pájaro, como islas, las viejas casonas blancas de las haciendas y separando hatos y sembrados, filas de eucaliptus muy altos
como empujados hacia arriba por los 2000 y muchos metros que estas tierras se levantan sobre el nivel del mar. En estas mismas planicies se esparció la torada fundadora de la raza vacuna en el nuevo reino de Granada, y las primeras yeguas y caballos en número de 200. La soledad en aquel despoblado siglo XVI de estas ubérrimas extensiones vírgenes resultó ser un hábitat ideal para vacunos y equinos, y aquí se multiplicaron, y de aquí fueron llevados a otros lugares del país por la mano de los hombres. Porque es curioso, el desarrollo, las costumbres, la cultura de la Colombia de hoy nacieron en Cundinamarca, aquí a más de 2000 metros de altura, cerca de los dioses, cerca del sol, la luna y el agua de la lluvia. Y de Cundinamarca, salvando los montes, siguiendo el cauce de los grandes ríos, llegaron hasta las costas y hasta los valles. Aunque el litoral colombiano fue descubierto en 1499, lo cierto es que hasta la fundación de la ciudad de Santa Marta, en 1526, no comienza prácticamente el proceso de la conquista. En Colombia, como en Ecuador, se mantiene la teoría de que el toro bravo llegó de la mano de los primeros colonos, que lo utilizaron como guardián para defender sus cosechas y sus graneros de los ataques de los indios. Así llegó a estas tierras que hoy se conocen como Colombia la primera punta de ganado bravo, importada por Luis Alfonso de Lugo, y el conquistador hizo, allá por 1543, con esto un pingüe negocio, porque vendió cada uno de los animales que resistieron el viaje, 35 hembras y 35 machos, a 1000 pesos oro por pico, 70.000 pesos oro, un auténtico fortunón. Estos animales sirvieron de base a la ganadería criolla colombiana, que se desarrolló tan rápidamente que allá por finales del 16 se puede hablar de vacadas perfectamente diferenciadas, y sirvan como ejemplo de esta afirmación pues el aceituno, las Fuentes o las Mercedes. De entre todas las culturas que poblaron estas regiones mesoamericanas en la época precolombina, destacan especialmente los chibchas o muiscas, habitantes de la zona central, y los quimbayas, que se asentaban en las proximidades del Valle del Cauca. Su origen parece situarse en América Central, y a la llegada de los españoles estaban divididos en tribus bajo el mando de un cacique, cipa o zaque, que con tales títulos se distinguía a sus jefes supremos. Estos pueblos dominaron las técnicas de la orfebrería, tal y como sucede con las restantes culturas aborígenes. Los trabajos en oro tenían dos fines claramente diferenciados. Uno, el ornato personal. Otro, el culto religioso, la ofrenda a los dioses. El Museo del Oro, en Bogotá, conserva una admirable colección de estas piezas, entre las que destaca la llamada balsa muisca, de fina y admirable composición. La figura representa al cacique, engalanado y cubierto de polvo de oro, rodeado de altos dignatarios y remeros, embarcado en una balsa ceremonial para cruzar la laguna sagrada Guatavita, en homenaje al dios de las aguas. El pueblo, que acompañaba en este ritual a su jefe, lanzaba a la laguna tunjos, pequeñas láminas con representaciones zoomórficas, ranas, culebras, lagartijas. Esta costumbre contribuyó, en modo decisivo, a forjar la leyenda de El Dorado, al ser repetida de boca en boca desde las costas del Caribe hasta las riberas del Paraguay. Y hasta tal punto que sobre el territorio muisca del Zipa de Bacatá, Bogotá en lengua chibcha, coincidieron simultáneamente, junto al fundador de la ciudad, Jiménez de Quesada, otras dos expediciones mandadas respectivamente por Sebastián de Belalcázar, procedente de Perú y Ecuador, y Nicolás de Federman, quien buscaba el Mar del Sur. Datos todos que ayudan a explicar la profunda huella española en estas tierras. Nos influyen ustedes en todo, los españoles, en nuestras maneras, en nuestra desorganización, en nuestro caos mental y en nuestro espíritu muy poco sujeto a la disciplina. Claro está que con diferencia de matices, pero yo podría decirles que
ustedes, los españoles, se sentirían en Colombia tan en su casa como los colombianos nos sentimos cuando visitamos a España. Finales del siglo XIX. La fiesta de toros va a tomar en Colombia carta de naturaleza. Pasó la colonia. La República cubrió su etapa primera en la historia del nuevo país y este rasgo de la herencia española, que es el gusto y la afición por lidiar toros bravos, quedará definitivamente encajado en la sociedad fruto del mestizaje. En 1890 llegaron a Colombia los primeros toreros profesionales y el entusiasmo por las corridas creció y creció, conformándose una sólida afición en Bogotá, en Cali, en Manizales, en Cartagena, en los principales centros urbanos del país, en suma. Con el nuevo planteamiento del espectáculo, debe cambiar el recinto y de los acotamientos urbanos se pasa a las edificaciones realizadas a tal propósito. Así, en Bogotá se levantaron 18 plazas de toros hasta desembocar en 1917 en la de San Diego, escenario de las actuaciones de las primeras cuadrillas bufas y femeninas en el país. Manuel Piquero, un cronista taurino de abolengo, entra ahora en el turno de quites. Me han escogido no porque sea yo un técnico ni un sabio, sino quizá por los muchos años que llevo de aficionado, que se remonta, casi da pena decirlo, al año 17, cuando tuve la primera oportunidad de muchacho de ver al calareño de Bienvenida mano a mano en la vieja plaza de San Diego. Desde entonces ya ha llovido mucho, ya hemos tenido hasta 2 guerras y por aquí nos estamos preparando para la otra. ¿Qué decir de aquellos tiempos? Era el toro criollo, era el toro que habían dejado los conquistadores mezclado con las vacas criollas también, bravucón, pero en fin, se probaba por la mañana, salía al ruedo por la tarde y nos conformábamos todos con la elegancia de don Manuel Bienvenida, con el Chato el Calareño, con todos aquellos toreros de la época heroica. A los nombres citados por Piquero, aficionado práctico también, hay que unir los de Rafael el Gallo, nada menos, Chiquito de Begoña, Algabeño, Saleri II, Silvetti y Juan Luis de la Rosa. Las plazas donde se celebraban estos espectáculos estaban hechas generalmente de madera y con cierta frecuencia eran víctimas de las iras del respetable, que se manifestaba con gran violencia por la mansedumbre del ganado criollo o el miedo de los espadas. La acción de protestar se conocía como desentable y frecuentemente terminaba con la presencia de la policía, mientras los alborotadores huían a refugiarse tras los gruesos eucaliptus de un parque próximo. Y a todo esto, ¿qué ocurría con el toro? Ese otro e ineludible 50% del rito. Ocurría que iban a comenzar las importaciones de sementales españoles, operación necesaria para mejorar el nivel del espectáculo. Ahora, acto seguido, un empresario español muy vinculado a Colombia es notario en el tema que nos ocupa. Una de las bases principales del desarrollo del toreo en Colombia, si no la principal, se debe al esfuerzo y a la ilusión y a la afición de una serie de señores que fundaron ganaderías con un gran esfuerzo, porque había que adaptar el toro traído de España a un medio que no le era habitual, con unas temperaturas desconocidas para ellos, pero que merced a su afición han logrado crear un número de ganaderías y sobre todo una calidad de toro que no tiene que envidiarle nada a ninguno del mundo. Esta es la Holanda, el Santa Sanctorum de la ganadería de Bravo en Colombia. Aquí, apenas cubierto el primer cuarto del siglo, Ignacio Sanz de Santa María puso los cimientos de Mondoñedo, la primera vacada de casta que se estableció en el país. El Gallo, gran amigo de don Ignacio,
le ayudó en las tareas de selección de una punta de vacas cuneras a las que pusieron sementales españoles. Pero dejemos que el nieto del fundador y actual ganadero, Ignacio Sanz de Santamaría, nos guíe por los patios de esta hacienda cargada de historia. Quiero hacer una pequeña explicación respecto a la casa de la hacienda, la casa de la finca. Estas son tierras que han venido siendo de nuestra familia desde el siglo XVII y casualmente la casa fue construida en gran parte por nuestro primer antepasado, Sanz de Santamaría, que llegó a Colombia. Y la ganadería la vino a desarrollar mi abuelo, Ignacio Sanz de Santamaría, en los primeros años de los 20, los primeros principios de los 20. O sea que ya tenemos una tradición de ganaderos de más de 60 años. Y en particular aquí podemos enseñar algunas de las cabezas que mi abuelo don Ignacio coleccionó con la intención de determinar en fundamento las primeras 3 cabezas de las sangres que por aquel entonces predominaban en la fiesta de los toros en España. Vemos la primera, el toro asaltillado, perteneciente al conde de Santa Coloma, que fue lidiado en la antigua plaza de San Diego por el alcalareño, una figura muy importante por aquel entonces. Posteriormente podemos ver el toro jabonero prototípico de la raza vasqueña, que por aquel entonces la mantenía el duque de Veraguas. Era un toro indudablemente importante. Y por último, en esa línea tenemos al toro de Miura, que le lidió Rafael Gómez el Gallo, el famoso Rafael Gómez el Gallo, en el año 23 en aquella placita. Esos 3 toros fueron los primeros toros, o hicieron parte de un lote de primeros toros que llegaron al país para ser lidiados. Por el año 27 ya llegaron los primeros toros sementales, con lo cual se inició la base de la ganadería Mondoñedo. El primero fue el toro que causó la primera herida a un torero, fue a Gallito de Zafra, en la Plaza de Toros de Santa María, en el año 1931. Todavía hay mucho aficionado que se recuerda de lo impresionante cogida porque le llevó pendiente del maxilar por unos metros en la plaza. La segunda cabeza es el toro que abrió plaza, toro fundador de la ganadería. La tercera cabeza refleja el primer novillo que recibió los honores de la vuelta al ruedo. Y la cuarta, el primer toro de bandera, el primer toro también que le fue dada la vuelta al ruedo de la ganadería Mondoñedo en la Plaza de Toros de Santa María y lidiado por el niño La Palma, Cayetano, el padre de Antonio Ordóñez. Como antes comentábamos, Rafael Gómez el Gallo intervino de forma directa en la creación de Mondoñedo. Don Ignacio quería ordenar en Colombia el aspecto ganadero de la fiesta, el albur que representaba en cada corrida el que los toros criollos volvieran grupas ante los lidiadores podía determinar la progresiva decadencia del rito, y la única solución fue purificar la sangre. Se importaron de España 4 machos con el hierro de Santa Coloma y otros 2 marcados con la V coronada del duque de Veragua. Y las hembras se eligieron del país en 2 grupos. Por un lado, el Gallo tentó en la hacienda de Tilatá un sinnúmero de becerras para elegir de entre todas 36, y por otro realizó una operación semejante y seleccionó una esperanzadora punta de vacas cuneras en los llanos orientales. Estas reses, descendientes directas de aquellas primeras 70 que don Luis Alfonso de Lugo había transportado desde España, se habían reproducido hasta formar legión. Estamos en 1923. El cruce veragüeño no dio buenos frutos y en ganadería brava la única solución es tirar por el camino de en medio, con lo que ambos sementales y sus productos fueron apuntillados. Por contra, los 4 reproductores de Santa Coloma ligaron bien y Mondoñedo pudo hacer su presentación en público con reses de media casta. El acontecimiento tuvo por escenario la ya nombrada Plaza de San Diego,
y ocurrió el 23 de enero de 1927. El toro, con aires de saltillo, se llamó Quinquillero, era de pelo negro y lo lidió con brillantez el popular Chato Alcalareño. Su cabeza luce aún en la galería de la Holanda, como nos ha enseñado Fermín Sanz de Santamaría. En vista del éxito de los Santa Colomas, al año siguiente, 1928, se importaron 4 sementales más y la torada se distribuyó entre el llano, haciendas del Rubí y la Holanda, y una finca de terreno abrupto, dicha Mondoñedo, que prestó el nombre a la vacada. Va a nacer la década de los 30. En Europa se vive el final de esa etapa, tildada como feliz, que tiene como prólogo y como epílogo las 2 grandes guerras. América, la América del Sur, es otra cosa. Se están asentando las independencias. Y aunque ha desaparecido la colonia, sus costumbres, terriblemente arraigadas, persisten. No hay que olvidar la teoría, probablemente válida, que dice que si bien la conquista la hicieron los aborígenes, la independencia la hicimos nosotros, los españoles. Bien, pues de entre ese Spanish Way of Life brotan con aire nuevo grandes proyectos, influenciados tal vez por un elemento de presión que viene del norte, de más allá de la frontera de Río Grande. Y la parcela concreta del mundo de los toros no podrá sustraerse tampoco a esta influencia. Pero abundemos en el tema. La Santa Fe de Bogotá, que fundara Gonzalo Jiménez de Quesada, quedó atrás, aunque todavía en sus plazas y callejas la huella de la cultura que la alumbró está presente. Mas, ¿y las gentes que la habitan? ¿Qué modo de vida han adoptado? ¿Hacia dónde se dirigen sus usos y costumbres? Como todos los grupos humanos, la población bogotana, a la que ahora nos referimos específicamente, ha girado al compás de los cambios históricos. Así, la República, instaurada tras la independencia, intentó sustituir las tradiciones españolas por el gusto francés. Pero el intento resultó vano, porque apenas 2 generaciones más tarde se vuelve a las raíces del mestizaje y los signos de identidad hispanos se refuerzan. Y han de llegar los trabajos y los días hasta el hoy mismo para que otras formas de vida se asienten con la nueva generación. Estados Unidos es el modelo a imitar. La poderosa máquina publicitaria del vecino del norte arrolla a su paso. Y hasta la misma fiesta de toros se ve tocada de un cierto colosalismo. El primer brote más o menos consciente de ese nuevo planteamiento tiene por protagonista a don Ignacio Sanz de Santamaría, quien no solamente da el firme paso inicial para encauzar la ganadería brava, sino que ataca directamente la situación en que se movían los escenarios de la fiesta, las plazas de reducido aforo y en general construidas con materiales que les prestaban un cierto aire de provisionalidad. 1928. Comienzan las obras de una gran plaza monumental en base a la cual, y en lo sucesivo, todo cambiará en el ámbito taurino de Colombia. Don Ignacio, el prócer, término muy del momento, puso a disposición del empeño toda su fortuna, que era considerable, y aún más hubiera hecho falta para rematarlo, porque en dinero de entonces, hablamos del principio de la década de los 30, hubo que desembolsar $400.000. Por fin, 3 años más tarde, la plaza, aún sin terminar totalmente, fue inaugurada. Comenzaba en la historia taurina del país la Edad Moderna, y a partir de este punto, los espadas más importantes viajarán a Colombia, no en busca de aventuras, sino para cubrir una etapa más obligada en sus carreras. En el 31 se terminó la Plaza de Santa María, se inauguró con una famosa corrida con el presidente Olaya, toreaban Manolo Martínez, toreaba Gallito de Zafra y Mariano Rodríguez el Exquisito, y la emoción fue enorme del público cuando vio salir los pecadores y el toro verdadero de casta español. Naturalmente hubo desmayos en el tendido, protestas por la crueldad de la fiesta brava, aunque ya se usaba el peto que había puesto Primo de Rivera, pero en la polémica triunfó, digamos, la ortodoxia. En adelante se dio un decreto autorizando el uso de los picadores, el servicio de los picadores en la plaza, y así tuvimos desde el año 31 la implantación de la fiesta en toda su integridad. 8 de febrero de 1931, domingo, el gran día. En la memoria de quienes lo vivieron, 15.000 espectadores,
no se ha borrado el acontecimiento por más que el resultado artístico del espectáculo fuera mediocre. Tal se deduce de las reseñas publicadas en las que se señala que tan solo uno de los 6 mondoñedos lidiados fue verdaderamente bravo. En el palco de honor y junto al presidente de la República tomó asiento don Ignacio Sanz de Santamaría, el gran protagonista del suceso. En la primera temporada se celebraron 12 corridas y en conjunto los resultados económicos fueron catastróficos. Alcalareño, Silvetti, Saleri II, José Cabezas, pese a su indudable atractivo, no concitaban la suficiente expectación. Tras la segunda temporada, con Torerito de Málaga y Juan Luis de la Rosa, el aspecto fiduciario no mejoró tampoco. Ante la gravedad de la situación, Sanz de Santamaría hizo un postrer esfuerzo. El Niño de la Palma podía ser la solución. Al rondeño le acompañaron Andrés Mérida y el norteamericano Sidney Franklin. La temporada resultó un gran éxito, pero en lo artístico. La gran crisis de los 30 había hecho estragos y don Ignacio, enfermo ya, arruinado, fallecía en la Navidad de 1933. Durante los 40 años que median entre la última década del siglo XIX y el comienzo de los ya referidos años 30, la única base de la fiesta en Colombia es el toro criollo, llanero, calentano. La casta de los primitivos toritos navarros ha ido degenerando paulatinamente. Y sin embargo, la fiesta de toros en todas sus facetas ha crecido de una manera extraordinaria. Un ejemplo de esta afirmación puede ser un personaje singular, doña Clara Sierra. Doña Clara, de pura casta antioqueña, accedió a la ganadería de Bravo comprando una punta de 50 vacas de origen mondoñedo para utilizarlas como guardianes de su finca, La Victoria, de los ataques de los indios de Soacha. Doña Clara, amante de los animales, tenía al principio más llamas o guacamayos o águilas o perros que toros bravos, pero al cabo se aficionó a la crianza de estos singulares animales y terminó por ser el número 1 en la sabana. La Corporación de Crédito, que se había hecho cargo de los bienes de don Ignacio Sanz de Santamaría, decidió vender la vacada formada por este y que a su muerte estaba compuesta por cerca de 1000 cabezas. Los lotes de vacas, hijas de aquellas que seleccionara Rafael Gómez Ortega, el Gallo, en la hacienda Tilatá y en los llanos orientales, no debían significar gran cosa para los responsables de la corporación que, ajenos al mundo de los toros y a sus valores, las remataron a 50 centavos cada una. El doctor Benjamín Rocha y doña Clara Sierra figuran entre los compradores del antiguo Mondoñedo, con lo que el esfuerzo de don Ignacio no se perdió. Doña Clara Sierra, mujer de fuerte personalidad, entendió pronto y bien la complicada tarea de criar reses de lidia, y a la media sangre de los productos que había adquirido le sacó los mayores frutos imponiendo un severísimo criterio de selección. Pronto los Clarasierra ocuparon lugar de honor en la temporada colombiana, tanto da que las corridas tuvieran por escenario Bogotá como Manizales, Cali, Cartagena, Medellín, aunque fueran, porque es bueno puntualizar, los cosos capitalinos de la Santa María y la Macarena de Medellín, marcos de sus éxitos más resonantes. Pero el obligado proceso de selección, condición necesaria, no era al tiempo razón suficiente, y doña Clara primero y su hija y heredera Isabel Reyes después hubieron de apoyar el futuro en la importación. Isabel cuenta cómo un semental del Hierro de Luis Miguel Dominguín. Entre ambas casas existió siempre una relación de amistad desde los tiempos en que Domingo padre llegó a América con toda su prole a cuestas. Un toro errado con el número 1, decíamos, no terminó de ligar, y tanto él como sus productos acabarían en el matadero. Posteriormente, en 1965, en la pretensión de rebajar un tanto el excesivo temperamento de sus toros, la ganadera importó otro semental de Pérez Tabernero. El propósito de la operación llegó a feliz puerto y los toritos de la sabana se acomodaron haciendo menos cuesta arriba su lidia. En la actualidad, Clara Sierra tiene mezcla de toda la línea de los Pérez Tabernero, con lo que predominan en sus productos dos sangres distintas, Parladé y Santa Coloma. Distintas hoy, claro está, que en origen ambas son ramas del tronco de Vista Hermosa, circunstancia por otra parte que no es infrecuente en ganaderías del nuevo continente.
La finca donde pasta la torada, dicha la Venecia, está en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El clima frío de la región evita en alguna medida el infinito número de parásitos que proliferan en los países del trópico y la crianza del toro se hace un poco menos difícil. Los eucaliptus y los sauces ponen cercas al horizonte y entre ellos los toros se mueven lentos y displicentes, conocedores de su noble estirpe. Sobre todos estos extremos interviene ahora Isabel Reyes para dar fe, ampliar o puntualizar, según los casos, la historia de esta vacada, una de las más prestigiosas del mapa taurino mesoamericano. Yo soy Isabel Reyes de Caballero, hija de Clara Sierra, y somos dueños de una ganadería en América, Bogotá, Colombia, que se llama la Ganadería de Clara Sierra. Fue fundada en 1935 y llevamos ya casi los 50 años de estar lidiando. En el 41 hicimos nuestra primera aparición con los chamacos mexicanos, unos muchachos muy jóvenes que vinieron de México a lidiar a Bogotá, y se nos ocurrió sacar unos novillos para que los torearan sin saber en realidad qué calidad eran. Y salieron buenos. La ganadería aquí se fundó con unas 12 vacas que habían sido de Mondoñedo. Mondoñedo es la ganadería más antigua en Colombia, pues con Jaime Vélez de la Costa. Esta vino la trajeron en carros de yuntas los sementales, y antiguamente los jesuitas habían traído unas vacas para defender estos territorios de los indios que se robaban mucho el ganado. Entonces las vacas las amarraban a botalones y las ordeñaban. De esas vacas fueron cubiertas por los sementales que vinieron de España. Para los Santa Marías que venía el Miura y vino el Santa Coloma y un famoso toro llamado Casquillejo, el Trabuco, y así se empezó a formar la ganadería. Y poco a poco fuimos echando sementales, traídos unos de España, otros de México. Nosotros trajimos bastante de la punta de México, que era el antiguo Saltillo. De ahí se ha ido purificando y se ha ido seleccionando la raza hasta hoy día tener lo que tenemos. La figura de doña Clara Sierra gravita sobre la historia reciente de la tauromaquia colombiana. Los tentaderos en la Venecia constituyen una página tan pintoresca como importante de esa historia que, aunque joven, demanda el general reconocimiento de los aficionados de todos los países taurinos. Se cuenta que después de las faenas del campo, doña Clara, sentada en su sillón frailuno, analizaba y apostillaba todos y cada uno de los lances de la jornada. Su imagen, dicen, semejaba a la reina Victoria presidiendo un consejo de ministros. En este momento no podría jurarles a quién le he oído la anécdota que voy a referirles. Pero más que eso, importa su contenido, porque de alguna manera ayuda a encajar la personalidad de doña Clara.
este singular personaje. En cierta ocasión, cuando estaba comenzando su andadura como ganadera, invitó a un tentadero a la victoria a una serie de prohombres taurinos, entre los que se encontraban toreros españoles de paso por Colombia. Bueno, pues luego de una larga caminata, de una larga andadura en caballería, incomodísima, los invitados llegaron ante la puerta de la finca. Y allí, esperándolos, estaba la anfitriona. Doña Clara lucía un tremendo pistolón al cinto y estaba rodeada de una jauría enorme, 200 o más, de perros con unas bocas poderosas, asustantes, ladradores, agresivos. Y a pesar de que entre el grupo iban hombres de pelo en pecho, pues debía notárseles en las caras el miedo que aquello les producía. Y doña Clara, para evitar el problema, les dijo: pasen, pasen, pasen. Si no hay ningún problema, si solamente muerden la blanquita y la pintada, 2 entre 200 perros. Otro de los hierros punteros del mapa ganadero colombiano que apenas podremos entrever en este espacio es el de Vistahermosa, y su fundador, Francisco García, uno de los personajes de más entidad en el devenir taurino de este país. Francisco García, nacido en España, había llegado a Colombia en 1925. Sus muchos conocimientos sobre el toro de lidia le pusieron en bandeja la oportunidad de encargarse de la vacada de Mondoñedo, en poder ya de la Corporación de Crédito, a la que fueron a parar los bienes de don Ignacio Sanz de Santa María. Y Francisco aceptó el trabajo. Era 1931. Durante 5 años, la corporación fue liquidando el patrimonio ganadero recibido del fundador del Coso bogotano, y en 1936, no teniendo ya nada que administrar, puso punto final a la operación. Francisco García hubo de abandonar su puesto de mayoral y, como compensación legal a la cesantía, recibió lo poco que quedaba del antiguo hierro, concretamente los sementales de Santa Coloma, que don Ignacio había importado de España, y 100 vacas de vientre. Con estas reses, nuestro personaje formó una sociedad, Santa María y García, con doña Regina Rocha, viuda de don Ignacio, volviendo a jugarse de esta manera a otro nombre, la vacada más antigua del país. En 1941, la ganadería se dividió en partes iguales. Don José, hijo de doña Rufina y don Ignacio, conservó el nombre de Mondoñedo, el hierro fundacional, y la divisa azul, verde y plata que creara su padre. En la actualidad, y lo hemos conocido al comenzar el programa, regenta la ganadería su hijo Fermín. Por su parte, Francisco García escogió para sus toros los colores rojo y gualda de la bandera española y adoptó un nuevo hierro. Buen conocedor de la ganadería brava y al tanto de las virtudes y defectos de las reses que formaban su lote, volvió a importar sementales de Joaquín Buendía. Así nació la Vistahermosa colombiana. 2 años apenas tardó Francisco García en colocarse en primera línea por méritos propios. Fue el 28 de febrero de 1943. En esa fecha debutó en la Santa María. En Cali, en la región de Cali, del Valle, pues allí también hay una serie de ganaderías muy buenas, procedentes la mayoría de Santa Coloma, como son la del doctor González Piedrahíta, la de don Pepe Estela de Ambaló, que fueron los que en realidad fundaron y le dieron un impulso a la fiesta de los toros en el Valle del Cauca, en Cali. Posteriormente se unió a ellos don Abraham Domínguez. Y luego también existe 2 ganaderías en Manizales, que son la de don Hernán Gutiérrez y la de don Ernesto Gutiérrez, 2 ganaderías de procedencia de Murube y que crían unos toros, pues quizás de los más pastueños que se lidian en Colombia. Todos estos ganaderos, con su esfuerzo personal, han sido los que han cimentado el desarrollo de la fiesta en Colombia y que se dé la gran cantidad de corridas de toros que se dan. Y que no solo sirven al mercado colombiano, sino que exportan bastantes corridas e incluso se puede decir que surten el 70% del mercado de Venezuela y de otras naciones sudamericanas. Sabida es la dificultad que a las importaciones de ganado procedente de Europa pone la administración norteamericana para defender su rica cabaña de las epidemias que azotan a los bovinos en este lado del Atlántico.
y no menos conocida la poderosa influencia USA sobre los gobiernos de las repúblicas mesoamericanas. Bien, pues esta circunstancia significó durante largo tiempo un freno insalvable para la mejora de la ganadería brava en los países latinos. Por eso, cuando en 1979 el gobierno colombiano dio los oportunos permisos para que se abriera una estación cuarentenaria, la fiesta de toros respiró profundamente. Desde entonces y hasta la fecha, han entrado en el país cerca de 1.800 vacas de vientre y 80 sementales, produciéndose de un lado el necesario refrescamiento de la sangre en las vacadas tradicionales y de otro el nacimiento de nuevas ganaderías. Este es el caso de La Cruz, donde ahora nos encontramos. A la orilla del mar, el capricho, la afición y, cómo no, el dinero de una familia produjo el milagro de esta hacienda situada en el municipio de Repelón, cerca de Cartagena de Indias, y que tiene tan solo 4 años de vida. Vacas y sementales llegaron de España y en breve se lidiarán sus primeros productos. Por el momento, en La Cruz pastan 700 reses distribuidas así: 340 vacas de vientre, 15 sementales y los 345 animales que restan distribuidos entre becerros y becerras, pico arriba, pico abajo. Su procedencia es tan variada como prometedora. Carlos Núñez, Marcos Núñez, Juan Pedro Domecq, Jandilla, Baltasar Iván y Pablo Mayoral. Poderoso caballero. Todo es posible en la América de los contrastes, y en ese todo se incluye el que un espacio netamente andaluz se traslade idea a idea y piedra a piedra hasta las costas del Caribe, que se acerca lento, denso, como si fuera de aceite. La iconografía religiosa es más ornato que devoción, pero ocupa también plaza obligada. Y junto al toro, frente a la mar océana, convive en un decorado casi de ficción la sabana africana. Cuando la cámara se acerca y comienza a detallar el entorno y sus habitantes, la sorpresa se presenta de forma inevitable. La secuencia parecerá trastocada, fuera de lugar, pero está dentro de contexto, seguro. Solo que este es un mundo distinto y sus coordenadas son otras. Este es un mundo extremo, de movimientos pendulares, heredado de la forma hispana de ser, del cero al infinito. La fauna específica del continente africano comparte habitación, mesa y mantel con el caballo de tiro, con el toro bravo de la mejor estirpe. Y de entre los cuidados brotes de una selva remodelada artificialmente y las piezas de la mansión, calcada en las viejas formas coloniales, se espera que surjan de un momento a otro las figuras del gran cazador blanco, el matador made in Hollywood y el espía internacional, espejo de la eficacia, juntos y revueltos. Ahora pide plaza otro hierro veterano, Aguas Vivas, procedente nada menos que de Florentino Sotomayor. Jaime Vélez, nieto del fundador de esta vacada, la primera totalmente pura que hubo en el país, explica las diferencias entre los distintos hábitats colombianos y de cómo el toro de Lidia se ve influenciado en su desarrollo y hasta es posible que en su temperamento por las circunstancias ambientales. El toro de Lidia entre nosotros en realidad es un animal que vive en un medio totalmente diferente al español, al ibérico. Puede decirse sin lugar a dudas de que es un animal obligado por el capricho de los ganaderos, obligado a vivir en un medio completamente hostil, si se quiere, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de su alimentación. Representa un desafío tremendo para los que nos gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar de la América del Sur, de la media América del Sur hacia arriba, no tenemos estaciones. Entonces eso
naturalmente choca frontalmente con los hábitos climáticos del toro de lidia ibérico. Entonces esa es la primera lucha. ¿Qué consecuencias tiene este aspecto en la cría del toro de lidia? Pues que una de dos, o el toro vive todo el año en clima frío o vive todo el año en clima caliente. En las alturas andinas, el toro, en un medio completamente exótico para él, toma en sus características físicas algunas de las características propias de los bovinos que viven en estas alturas. Un pelo sedoso y largo, una cola muy larga, en fin, todas las defensas naturales contra el frío se le desarrollan sin que sufran ningún cambio a través de su vida, puesto que vive siempre en esas condiciones. Por otro lado, el toro que vive en las costas de esta América tropical, pues le toca apechar con un medio ambiente también exótico y diferente al español. ¿Por qué? Porque todo el año hace calor y si bien las noches son un poco frescas durante los meses que aquí llamamos verano, que corresponde a los meses de invierno allá, pues se puede decir que no hay cambio fundamental en el clima. Entonces adquiere las características de los bovinos en tierra caliente. O sea, un pelo corto, astas mucho más desarrolladas, tal vez un poco más de fiereza. Pero yo considero que en tierra caliente el toro de lidia se asemeja mucho más al toro español, porque, en primer lugar, en España durante los meses de verano, en fin, las temperaturas son muy parecidas a las nuestras. Y en segundo lugar, porque yo creo que es mucho más, se acerca mucho más al medio ambiente ideal o propicio para el toro de lidia. El toro, ese tótem ancestral. El gran protagonista del espectáculo. Un animal singular, indómito, que mientras no le molestan, economiza su energía adoptando una expresión entre abúlica y displicente, y que cuando le perturban, se juega cuanto tiene, la vida. Este es un animal ritual que únicamente una cultura como la hispana podía engendrar y que tan solo gentes como los pueblos mesoamericanos asumirían hasta hacer lo propio. Esta es, a no dudarlo, la sacralización del maximalismo.